Abra su Biblia en el libro de Lucas, por favor, capítulo 1, verso 36. Lucas 1, 26. ¿Lo tiene? Dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos ahí una serie de hechos tremendamente, ¿no? O sea, vemos ahí a María, la madre de Jesús, cómo vemos la sumisión a la voluntad de Dios de parte de ella. La Biblia ofrece poca información sobre María. No nos habla quiénes eran los familiares de ella, quiénes eran el papá, los hermanos, o sea, no nos habla nada la Biblia de María. Pero lo que ella dice es impactante y nos pone ante un tremendo ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión a Dios es una condición esencial para todo cristiano, para todo creyente, la sumisión a Dios. O sea, ¿a qué se refiere la sumisión a Dios? A estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo? En todo momento que sea requerida por Dios. O sea, a obedecer a Dios en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Vemos ahí esa parte, ¿no? Que cómo María fue alentada a creer, ¿no? Dice el verso 37, con Dios o para Dios nada es imposible, nada. Y es algo que nos debemos de grabar nosotros como cristianos, ¿verdad? Y María fue sumisa. Dice el verso 26 que el ángel llegó a Nazaret, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Esta fue la segunda misión del ángel en relación con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Vemos ahí que él habla y dice que, o sea, en el momento preciso dice que también le comenta a María que ya había quedado embarazada su prima Elisabet, ¿verdad? Que ya llevaba 6 meses. Entonces, Dios es un Dios de orden, la verdad. O sea, pudo simplemente haber dicho: ya está embarazada, pero pues el tiempo era lo de menos. Pero sin embargo, Dios es un Dios de orden y le establece hasta el tiempo, ¿no? Entonces, vemos aquí que Dios no hace diferencia de personas o lugares. Envía un mensaje a Nazaret con la misma facilidad que a Jerusalén. A un creyente en Nazaret, que es a María, que a un creyente en Jerusalén, que era Zacarías. O sea, Dios no hace diferencia de personas o lugares. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta nosotros, que el Evangelio es para todos. La visitación de Dios es para todos. La presencia de Dios es para todos. O sea, Dios no hace acepción de personas, ¿no? Entonces, un lugar
sea ciudad o nación, no es juzgado por sus instituciones y ventajas, sino por la gente justa que vive en él, ¿no? Vemos ahí en esa parte, ¿no? del nacimiento, cómo queda aquí María, cómo queda María, que era una mujer pura, una virgen, nunca había sido tocada de manera inmoral por un hombre. Y esto se afirma inconfundible y claramente. Ella misma confirmó el hecho ahí en el verso 34, si se fija, dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella está hablando de qué, de lo imposible. Oye, se fija que era distinta la actitud de María con la actitud de Zacarías. O sea, María no dudó. María simplemente le está diciendo: está bien, pero ¿cómo va a ser esto? Pues hasta ahorita no he tenido relaciones, no he conocido ningún varón. A eso se refiere, ¿no? Cuando la Biblia habla de que dice que no había conocido, es que no había tenido intimidad. Y es lo que está diciendo: no conozco, o sea, no he tenido intimidad con ningún varón. Entonces está hablando de algo que era imposible, de quedar embarazada sin haber tenido intimidad con nadie. Y es lo que le está diciendo al ángel: ¿cómo será esto? Pero no dudó como dudó Zacarías. Y ahí le pregunta, ¿no? Le dice en el verso 34: ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y en el verso 35 el ángel le contesta, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos lo posible. Vemos lo imposible porque ella no había tenido nada de que ver con ningún hombre. Pero sin embargo, ahora vemos lo posible. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos tratado muchas veces de hacer, de que todos los hermanos aquí, bueno, al menos aquí en la iglesia donde predicamos la palabra, que entiendan esa parte, ¿verdad?, de creerle a Dios. A veces nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo Dios puede darme un trabajo a mí si esto, y ponemos una serie de obstáculos? O cómo Dios podrá sanarme, ¿verdad?, si a mí el doctor dice que esto, o cómo Dios podrá hacer este milagro en mi familia si mi hijo no quiere saber nada de Dios, o cómo podrá, y estamos ahí, ¿cómo podrá Dios? Y cómo, ¿sabes? A ti no te interese cómo Dios lo puede hacer. Tú debes de estar segura de que Dios lo puede hacer. El cómo es lo de menos. Cómo Dios lo haga, eso es lo de menos. La cuestión es de que creamos que Dios lo puede hacer. Esa es la parte importante, ¿no? Y era lo que estaba pasando. María era pura, una virgen, nunca había sido tocada de manera inmoral por un hombre, y ella misma lo confirma ahí en el verso 34, ¿no? Y el argumento de que la palabra hebrea, por ejemplo, la palabra, y esta de palabra de mujer es la palabra hebrea 59 de la concordancia, ¿verdad? Ahí en el hebreo es la palabra alma, y se refería a una mujer joven. Entonces, cuando un hebreo hablaba de una joven mujer, o sea, de una alma, vamos a decirlo, ¿verdad?, quería decir virgen. Y esto queda claro cuando se estudia la palabra alma. La palabra es usada 6 veces en la Biblia, esta palabra alma, refiriéndose siempre a una mujer de carácter puro. Lo vemos en Rebeca, la joven mujer que ciertamente era virgen, ahí en Génesis 24. Y hay otros, Miriam, la joven hermana de Moisés, también es señalada como virgen. Y varias mujeres, ¿verdad? Vemos esta parte ahí en la Biblia, ¿sí? Que nos debe de quedar ahí esa parte de lo que significa. Entonces, vemos cómo fue todo esto en el embarazo, en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Dice que
Mire, vemos ahí en el ¿cómo le quiero decir? En el verso, déjeme verlo, déjeme decirle cuál. Se me borró, espéreme tantito. Vaya conmigo a Proverbios, capítulo 30. ¿Dónde está? Proverbios 30, ahorita le digo el versículo. Proverbios 30, verso 19. Fíjese cómo dice en el verso 19: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. ¿Sí? Y luego el 20, vea cómo dice: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Fíjese cómo ahí en estos dos versículos, ¿verdad? Vemos cómo es contrastado el verso en el 19, el de la mujer, o sea, una doncella que es una mujer joven, es contrastada con la mujer adúltera, ¿sí? Y en vista del peso de este argumento, la traducción lógica de la palabra alma es virgen. Por supuesto, el nacimiento virginal es por eso que la Biblia nos hace un énfasis acerca de la Virgen, ¿verdad? O sea, de María, porque era una mujer pura, una mujer limpia totalmente. O sea, Jesús no podía haber nacido donde hubiera defecto, donde hubiera pecado, donde hubiera algo que no estuviera de acuerdo con la vida de Jesús. Y por eso la Biblia nos hace mucho énfasis acerca de conocer este tipo de mujer, de una mujer pura, una mujer virgen como era María. ¿Y por qué todo esto? Porque debemos comprender que la incredulidad nos roba donde puede para desaprobar la divinidad de Cristo. Por eso la Biblia nos hace énfasis para que tengamos la base y el fundamento de saber perfectamente que Jesús nació de una mujer pura, de una mujer virgen, de una mujer que no había sido tocada, hablan los escritores, no había sido tocada por varón, de una forma inmoral. O sea, entonces esto no le había llevado a ella a tener incluso pensamientos en un momento dado, ¿verdad? A lo mejor algún toque de algún varón, no había sido nada, ¿no? Y todo esto para evitar que el hombre pueda dudar y desaprobar la divinidad de Cristo. Entonces el hombre necesita desesperadamente volverse de su incredulidad y confiar en Cristo de todo corazón. Por eso la Biblia nos da las bases y los fundamentos para que no haya ninguna duda, para que tengamos totalmente certeza, ¿verdad? La certeza de que Jesús, fue engendrado, ¿verdad? De una mujer pura, de una mujer totalmente limpia. Y vemos a María que estaba desposada con José. Estar desposada era semejante a estar comprometida, pero era un compromiso más firme. Duraba un año el compromiso. Hay dos temas, ¿verdad?, importantes en la discusión de la virginidad de María. Durante el periodo del compromiso, el contacto sexual era adulterio. El contacto sexual era adulterio. Se le castigaba apedreando a la persona, ¿verdad? Era de esta forma que se le castigaba. Y durante ese periodo de estar desposada, que duraba un año, todo contacto sexual era adulterio. Y el compromiso era un asunto tan serio que si se rompía era preciso formalizar un divorcio. Y María y José eran piadosos, tan piadosos que Dios pudo escogerlos para ser los padres de su hijo. Es imposible que Dios escogiera a un hombre y a una mujer inmorales para traer al mundo y criar a su hijo, al menos no teniendo él el poder para controlar los eventos, ¿no? Y vemos ahí dos lecciones importantes en la pureza de María, ¿sí? Dios espera
que los hombres y mujeres sean sexualmente puros. Así de sencillo. Que no haya sido tocados por hombre o mujer hasta el momento del matrimonio. Este es el punto ideal. Este es el punto ideal. Dios busca mujeres y hombres puros para usarlos en el ministerio del evangelio y para suplir las desesperantes necesidades del mundo, ¿verdad? Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está un pensamiento, ¿no? Primera de Corintios capítulo 7, verso 1, anótelo solamente, yo se lo leo. Primera de Corintios 7, 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Efesios 5, 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, Dios nos habla mucho acerca de la santificación y que es algo que la verdad, pues que debemos de esforzarnos, ¿verdad? Así como Dios, esas son las partes cuando empezamos a ver cómo Dios le hablaba a Josué y le decía, esfuérzate y sé valiente. ¿Esforzarnos en qué? Esforzarnos en caminar en santidad. ¿Valientes en qué? Valientes para decir no a lo que debemos de decir que no. Este fin de semana yo estuve en el puerto de Veracruz, en Casa de Oración Veracruz, y estuvimos ahí para ordenar al director de alabanza como pastor también de esa congregación, junto con los pastores principales. Y yo compartí acerca del llamado de Dios, ¿verdad? Y cómo llega uno al pastorado. Y yo le hablaba a la gente acerca de todo lo que Timoteo habla acerca de todos los requisitos de un obispo. Y sabe, es necesario, la verdad, o sea, es necesario de verdad que la persona que llega a un punto de ser llamado al pastorado es porque Dios conoce la vida de esta persona, ¿no? Y bueno, eso no basta, la gente también tiene que conocer la vida de la persona que es llamada al ministerio como para que tenga una validez y que la gente tenga un respeto, ¿verdad? Un respeto hacia la persona que ha sido llamada por Dios al ministerio. Y de lo contrario, imagínese si se le llamara a un adúltero o se le llamara a alguien que tiene 2 o 3 mujeres o que se le saben cosas por ahí. Eso no iba a tener nada, absolutamente nada. Él no iba a tener nada de autoridad sobre la gente, porque la gente pues iba a señalarlo, iba simplemente a decir, ay sí, como un cuate que viene a ser pastor, un cuate que yo sé que tiene una mujer, tiene su esposa, pero también lo veo que anda ahí con la secretaria y lo veo que anda para acá y anda, o sea, demerita, ¿no? O sea, no es una persona que tenga credibilidad. Por eso Dios hace las cosas de tal manera, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús, para que podamos tener la certeza de verdad de cómo fue el embarazo de María, cómo fue a través del Espíritu Santo, y cómo tiene validez del saber de que viene desde el inicio, desde la formación, en una situación de pureza. Y como fue la vida de Jesús, dice la Biblia que no se encontró pecado en él. Y bueno, a eso dice que hemos sido llamados. ¿Y qué necesitamos? Esforzarnos a tratar de vivir una vida de lo más acercado a la palabra de Dios, de lo más acercado, ¿no? Y tiene
O sea, ¿es difícil? Le pregunto a todos, ¿es difícil vivir una vida así o no? ¿Sí o no? Contésteme, ¿sí o no? Claro que es difícil. ¿Imposible? Entonces, ¿sí podemos? No los veo muy convencidos, ¿verdad? Aunque no me conteste, ¿es difícil? Sí es difícil. ¿Imposible? No. Es ahí donde debemos de esforzarnos y ser valientes para tratar de caminar una vida totalmente apartada del pecado, agradando a Dios cada día más. Y aquí estamos expuestos los dos, tanto hombre como mujer. Actualmente, créanme lo que anteriormente se hablaba mucho del adulterio en los hombres, pero actualmente la mujer también ya casi va a la par. Y se lo digo con causas, ¿no? O sea, la mujer ya también va ahí, también entrando en ese tema. Y bueno, y si platica con algunas, dicen, bueno, pues es que ¿cómo se llama? La liberación femenina, ¿verdad? Está bien. Pero al final de cuentas todos le damos cuentas a Dios, ¿no? Entonces, al considerar esta parte del nacimiento virginal de Cristo, el hombre tiene que pensar profunda y honestamente, ¿no? Ambas cosas son necesarias. El hombre tiene que ser honesto y debe pensar concentradamente. ¿Por qué era necesario? Fíjese bien la pregunta, ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios entre al mundo por medio de una virgen? Ok. O expresado de una manera más sencilla, ¿por qué nació Cristo de una virgen? ¿Por qué fue tan necesario un nacimiento virginal? Mire, el nacimiento virginal el nacimiento del Hijo de Dios requería un milagro. Un milagro. Si hubiera nacido de una forma natural, o sea, ok, se casan José y María, José conoce a María, o sea, tiene relación con María, queda embarazada María y nace Jesús. ¿Dónde está el milagro? ¿Me explico? ¿Dónde está el milagro? Pues no hay milagro. Así, pues, claro, sabemos que la vida y la muerte viene de la mano de Dios. Cuando una mujer se embaraza, bueno, es porque Dios permite y ahí está la mano de Dios. Pero no es un milagro, porque pues hay gentes que tienen 18 milagros en su familia, ¿verdad? Como el caso de Manolo, el de matrimonios, son 18 hijos en su familia, fíjense, fueron 18 hermanos. No, pues qué padre, 18 milagros les hizo el Señor a la mamá y al papá, que yo creo que ya cuando ven a los 18 decía, ahora sí el milagro es que me dé dinero para darle de comer a toda la raza esta, 18 hijos, imagínense, comprarle zapatos a 18, pagar escuela de 18, ese sí es un milagro. Ese sí, si en este tiempo alimentar a 2 es un milagro, ahora imagínense alimentar a 18. O sea, Jesús tenía que nacer de un milagro. Y en el nacimiento natural, en la unión entre un hombre y una mujer, bueno, no sería para nosotros un milagro. Bueno, nació de una forma natural. Por eso todavía eso nos da más certeza en quién hemos confiado del nacimiento. Sí, entonces no podía ser mediante el proceso natural como los otros hombres. Si hubiera nacido como otros hombres, su nacimiento mismo indicaría que no era sino un mero hombre, nada más. Él o ella no puede ser nada más que eso. Pero ese no es el caso de Cristo. Cristo ya existía. ¿Está de acuerdo? Eso nos habla Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. ¿Y el Verbo qué? Era con Dios. ¿Y quién era el Verbo? Cristo. Sí, entonces Cristo ya existía. Por eso, si Dios quería enviar a su Hijo al mundo, tenía que escoger otro camino.
Cristo solamente necesitaba un cuerpo, como Él mismo dijo al Padre, me preparaste cuerpo. Eso dice en Hebreos 10:5. Me preparaste cuerpo, dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Ahí en Hebreos 10:5, o sea, eso fue lo que dijo. Entonces tenía que nacer de alguna forma que fuera diferente totalmente. Dice en el verso 5 de Hebreos 10, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios preparó el cuerpo de Jesús para que naciera su Hijo a través de un nacimiento virginal. ¿Para qué? Para que quedara constancia que su nacimiento no era natural como el de los otros hombres. Y de esa forma que pudiéramos ver que era hombre, pero a la vez era Dios. ¿Está de acuerdo? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, el nacimiento del Hijo de Dios requirió una acción combinada por parte de Dios y por parte de una mujer. Si el Hijo de Dios iba a convertirse en hombre e identificarse con los hombres, tenía que venir mediante el proceso de la concepción de una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre solamente puede venir al mundo por medio de la mujer. ¿De acuerdo? Por eso, nada de que Adán y Esteban, no, o Adán y Evaristo, no, olvídense. Por eso alguien, un día mandaron decía, hombre más hombre, igual a muerte. Mujer más mujer, igual a muerte. Hombre más mujer, igual a vida. No le demos vueltas, no le demos vueltas. Lamentablemente, mire, hace muchos, 20 o no sé cuántos años más, el hermano Pablo Hunter nos dijo un día aquí a los pastores, dijo, miren, el día de mañana va a haber un enemigo, un obstáculo contra los cristianos. Y pues, decíamos todos, bueno, sí, pues el pecado, es Satanás o ese tipo de cosas. Dijo, no, un elemento que va a ser un enemigo para los cristianos van a ser los derechos humanos, porque choca. Ahora, los derechos humanos protegen más a los delincuentes que a los que viven bien. Los derechos humanos protegen más de que, ¿cómo se llama? De que no tenemos que hacer, o sea, no podemos manifestar nuestra inconformidad contra ese tipo de gentes, pero ellos sí pueden hacer lo que ellos quieran. Qué tremendo, ¿no? O sea, por eso le digo, pero mire, no le demos vueltas. Así es sencillo. El hombre tenía que venir mediante mediante el proceso de la concepción natural. El hombre solamente puede venir al mundo por medio de la mujer, nada más. Por eso, si Dios quería enviar a su Hijo al mundo como hombre, tenía que realizar un milagro, haciendo que por su divino poder María concibiera. Y fíjese cómo toma más sentido la Navidad, el milagro de la Navidad. Mucha gente no lo entiende. Es más, yo creo que ni usted ni yo lo entendíamos antes. El milagro de la Navidad no era el hecho del nacimiento de Jesús, era el hecho de cómo Dios había formado todo esto precisamente para que Jesús naciera y usted y yo fuéramos rescatados de una vida de pecado a través de la muerte de Cristo. O sea, qué tremendo. Ahí es donde está el milagro, la verdad. Jesús nació, pero lo más importante es que Jesús murió y resucitó y Él está vivo, ¿no? Entonces, por eso es todo esto que le estoy diciendo. ¿Por qué es tan difícil creer que Dios puede obrar una concepción milagrosa en María? ¿Por qué es tan difícil creer que Dios existe y que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Imagínese solamente lo que en la actualidad puede hacer la ciencia en cuanto a la fertilización de un óvulo femenino. O sea, le repito, imagínese solamente lo que en la actualidad puede hacer la ciencia en cuanto a la fertilización de un óvulo femenino. ¿Acaso Dios no puede hacer mucho más? Que neciamente nos hace actuar nuestra incredulidad. El problema no es Dios, sino nuestra fe. Por eso la Biblia en ese pasaje de Lucas capítulo 1, regrese conmigo por favor. Por eso en ese pasaje de Lucas 1:37 está bien claro. Está bien claro. El ángel, ahí el ángel después dice, respondiendo el ángel en el 35, perdón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está lo posible. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué le dijo el ángel a María eso? Pregunta, ¿usted cree que María sabía que su prima estaba embarazada? O sea, y ellos, yo imagino que humanamente, pues humanamente lo estoy diciendo, veían ya como un caso perdido en Elizabeth por la edad. Ya, o sea, ¿no? Entonces el ángel viene y todavía le dice, tu prima está embarazada, ya está en el 6º mes del embarazo. Aquella que llamaban estéril, le está diciendo el ángel a María. ¿Y sabe por qué? Para fortalecer su fe. Para fortalecer su fe. Y por eso en el verso 37 el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. O sea, le cierra la plática diciéndole, mira, ¿cómo va a ser esto? Tú no te preocupes, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, así, 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 así. Y además te quiero decir algo, tu prima la estéril ya está embarazada y va en el 6º mes. No dudes, porque para Dios no hay imposible. Y sabe, esa palabra también es para usted y para mí. Nada hay imposible para Dios. Yo no sé cuál sea el problema que usted está pasando, cuál es la necesidad que usted tiene en este tiempo, qué situación apremiante está usted pasando. Pero si usted se para en las promesas de Dios, verá la gloria de Dios. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Pero también dice que sin fe, es imposible agradar a Dios. Y eso era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, el nacimiento del Hijo de Dios requirió una naturaleza milagrosa, una naturaleza tanto divina como humana. Tenía que nacer de una mujer para participar de la naturaleza humana. Por eso vemos muchas cuestiones de Jesús en la tierra. Dice que Jesús se cansó, Jesús lloró. Dice que Él mismo padeció lo mismo que nosotros. Y dice que en Él no se encontró pecado. O sea, vivió una vida muy similar a la del ser humano, pero sin encontrarse pecado. Entonces, tenía que nacer por una obra milagrosa de Dios para no participar de la corrupción del hombre. Y esto es esencial si hemos de escapar de la corrupción y vivir para siempre, ¿no? Entonces, Dios tuvo que identificarse con nosotros, haciéndose uno con nosotros. Y ahí está el milagro. Sí, entonces esa es la cuestión de que debemos de creer en que lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿no? Entonces, el nacimiento del Hijo de Dios requirió el nacimiento de una naturaleza perfecta. ¿Por qué? Porque una vida perfecta debía ser vivida. Era preciso asegurar la justicia, esto es la perfección, una vida ideal. Bueno,
Solamente Jesús pudo venir de un nacimiento perfecto y vivir una vida perfecta. Pero Dios obró, Dios hizo todo lo necesario para asegurar la justicia y perfección para el hombre. Él dio todos los pasos e hizo todo lo necesario para salvar a su pueblo de sus pecados y de la muerte. Así es de que vemos a Jesús como Dios y como hombre. Y como tal, Cristo pudo consumar tanto la naturaleza humana como la divina, y tuvo la capacidad y el poder innato para no pecar, ¿sí? Por eso su naturaleza divina lo capacitó para vivir justamente, no haciendo nunca el mal y escogiendo siempre hacer el bien, viviendo una vida sin pecado. Cristo pudo asegurar la justicia ideal que va a cubrir a todos los hombres y estar en lugar de ellos. Ahí está el nacimiento del Hijo de Dios. Requirió el nacimiento virginal porque Cristo es el único Hijo engendrado por Dios. Es el único Hijo de Dios quien posee toda la naturaleza y plenitud de Dios mismo. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Por eso su nacimiento tenía que ser diferente. Tenía que entrar al mundo de manera diferente, porque Él es diferente por la naturaleza misma de su ser. Era preciso que entrase al mundo de tal manera de proclamar su naturaleza divina, pero de tal manera que pudiera participar también de la naturaleza humana. Así es de que ese es el nacimiento del Hijo de Dios. Ahí está todo el testimonio a través de la vida de María, ¿verdad? Para poder terminemos ya en Gálatas 4:4, ya con terminamos hoy. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. Entonces, cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Tenía que ser un nacimiento diferente. ¿Para qué? Para tener una vida diferente. Que Dios le bendiga.